Errores que te hacen ver barata inmediatamente. ¿De qué estoy hablando, chicas? ¿Cómo están? Soy Daniela, si eres nueva por aquí. Te voy a explicar a lo largo de estos 10 errores que se cometen comúnmente. No tienen nada que ver con dinero, tienen que ver con simplemente detalles, porque la elegancia lo hacen los detalles. Y algunos detalles que se nos pueden escapar se pueden convertir en un error de moda, en un error de belleza o simplemente en errores que nos hacen ver baratas, en el sentido de que el outfit se puede ver mal, para que no malinterpretemos, chicas. Así que vamos a comenzar con el primero. Cuando creamos un outfit, por lo general tratamos de llevar algunos lentes para taparnos del sol, a veces para taparnos del no maquillaje, para cubrir, ya saben. Nos da mucha elegancia, es un accesorio que todas llevamos, pero muchas veces esos lentes ya están súper rayados. Lo rayado se ve a kilómetros. Hoy en día existen muchísimas marcas, tanto de alta gama como de gama intermedia, como de gama low cost, que tienen filtro, que se ven muy lindos y ya no es tan caro como lo era antes. Yo recuerdo que antes comprarte unos lentes significaba una gran inversión. Hoy encontramos una gran variedad, inclusive tiendas de street style como Zara, como Mango, Bershka. Todas estas tiendas ya nos ofrecen como muchísimos tipos de lentes, y en almacenes, por ejemplo, en los Estados Unidos están llenos, en Nordstrom. He visto muchísimas marcas que no son tan caras y que pueden hacer que traigas unos lentes para cubrirte del sol elegantes, que estén en buen estado. Ya no tenemos que escatimar en eso. Aparte, nos ayuda, es saludable y nos protege muchísimo contra el sol y nos ayuda a elevar nuestro outfit. No utilizar prendas muy modernas que ya pasaron de moda hace mucho tiempo. Voy a exagerar, pero bueno, se estuvieron utilizando mucho 2015, 2016, inclusive más adelante, este tipo de bras con texturas. Vimos a Rihanna, que a ella le gusta mucho utilizar como el brasier o el sostén como una forma de capa interna. Hoy en día eso pues se ve barato porque es una moda que fue una tendencia muy localizada y hoy en día se ve fatal. No digo que antes no se viera fatal, ustedes díganme. Bueno, en lo personal no me gusta esa tendencia, no me gusta esa moda. Les pongo como aquí usan, por ejemplo, un estilo bra encima de piel, encima de una camisa blanca. O sea, lo podemos ver en distintos formatos. Nunca ha sido algo que me guste porque tiende a verse barato. Aunque la lencería sea hermosa, tiende a verse barato ese look porque es ropa interior y lo dice la palabra, ropa interior. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que se ve barato o les gusta cómo se ve? Tenemos que tirar a la basura esas playeras que tienen dichos feministas, que tienen dichos groseros, que tienen dichos o frases que ya no van. Se ve barato tener una explicación de quién eres o de lo que eres o de lo que te agrada o lo que no te agrada. Creo que no se ve elegante, no se ve con estilo y tampoco se ve actual. Hoy en día, en alguno de los videos que les hice de lo que ya no se va a utilizar y que sí se va a utilizar, se los voy a dejar aquí abajo y al final de mi video. Creo que es algo que ya está pasado de moda. En sí, estas playeras con frases no se están utilizando mucho y menos esas frases que las puedes ver a 1 kilómetro. Se ve barato, no se ve actualizado y habla mal o muchas veces habla mal de nosotros. Así que eliminar, chicas. No sé si se han dado cuenta, chicas, que hoy hablamos de nosotras a través de nuestras redes. Es la realidad. Habrá personas que no les gusta, pero muchas compañías al contratar personas o al buscar a una persona se fijan en sus redes. Y esto quiere decir que las redes hablan y son nuestra voz. Lo que posteamos, las fotos que subimos, hablan de quiénes somos, de la vida que vivimos y de lo que queremos. Algo que se ve barato o dijeran en inglés cheap sería tener, por ejemplo, un Instagram que tuviera fotos provocadoras y de repente puedes meter frases feministas, pero siempre con ese tono sexual, ropa cortita. No está mal utilizar ropa cortita, pero creo que sí es delicado las redes, cómo presentamos o cómo nos presentamos. Es como nuestro currículum hoy en día. Las redes es
lo que habla de ti antes de tú abrir la boca. No lo hablo yo como influencer, que por cierto, si no me sigues en Instagram, me encantaría que me siguieras. Tengo contenido distinto al de acá. Y bueno, creo que es una forma barata de vendernos, porque, ojo, no muchas veces coincide ese perfil con la persona con la que vas a hablar, pero la gente va a tomar como que sí. Entonces pueden malinterpretarse también las fotos. Y tenemos que permanecer de un lado, yo creo que un poco más positivo, como ser un poco más juiciosas con lo que vamos a postear en nuestras redes. Así que, chicas, no hay que postear cosas ambiguas donde se puedan interpretar las cosas de una manera negativa. Los botones faltantes en una prenda pueden hacer que las prendas luzcan de baja calidad, como que está muy asociado que si la prenda no está bien cosida, pues se le van a caer los botones. En algunos casos sí es verdad, en otros casos no tanto. Sin embargo, los botones no son tan valorados hasta que no los tienes. Es decir, que vas caminando y de repente te das cuenta que se te cayó un botón. Se ve terrible y hace que la prenda se degrade. Sin embargo, puede haber prendas que sean de alta calidad y que no hayan tenido el detalle de cuidar bien los botones. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado con ese detalle, porque tanto prendas de buena calidad como prendas que no son de buena calidad pueden caer en lo mismo y verse baratas. En cuanto al cuidado personal, chicas, y belleza, creo que el detalle de la manicura o el manicure es totalmente esencial, es básico. En lo personal, un mal manicure o una mala manicura se nota mucho más cuando las uñas son oscuras. Tengo que decirles que un manicure o un gelish o un color muy oscuro en una temporada muy calurosa tiende a verse muy pesado y no tiende a verse ni elegante ni con estilo, simplemente se ve como fuera de lugar. Les aconsejo, si son ustedes de las personas que no tienen todo el tiempo o no tienen la economía para hacérselo tan seguido, que se vayan por uñas claras, que se vayan por tonos casi como el tono de la uña, que es algo rosado o transparente. Esos tonos son menos aparatosos cuando ya creció la uña y aparte se ven más ligeras, las manos se ven más delicadas, se ven más cuidadas. Seguramente también habrán visto, miles de lugares donde se pueden inyectar los labios, se pueden hacer los labios rusos, labios de pato. Bueno, esto de labios de pato, yo no sé ustedes qué piensan, chicas, pero para mí se me hace terrible. No se me hace terrible el que te des un retoque a tus labios, que se vean más llenos, para nada. Yo no estoy en contra absolutamente de nada que te haga sentir bien. Lo que no me gusta es cuando se exagera, cuando llevas los labios de pato a hacer algo grotesco, algo que ya dejaste de ser tú y que no se vea elegante, que ya se vea un procedimiento estético mal hecho. Ahí es cuando no me gusta. Cuando se ve elegante como se los muestro aquí, pues no pasa nada, porque simplemente te estás ayudando. Pero cuando te dejas los labios exageradísimo, como lo vemos acá, simplemente queda terrible. Creo que lejos de verse bien o que te digan qué bien te ves, te van a decir tu procedimiento se ve barato. También se ven baratos muchos arreglos estéticos y no son necesarios. Muchas veces me han preguntado, chicas, si me gusta el animal print. Me encanta el animal print, pero el animal print desgraciadamente puede ser utilizado muy mal y puede tender a verse barato si no está bien combinado, si lo combinas con colores, por ejemplo, fosforescentes, o si metes demasiados colores en un outfit en vez de darle el tono elegante y sofisticado, un toque que le dé firmeza, se puede ver vulgar y también se puede ver barato. También tenemos que cuidar mucho la estética y la construcción de las prendas, que no se vean demasiado delgadas, que estén bien cosidas, e inclusive el largo de las prendas. Desgraciadamente el animal print puede ser sumamente elegante o te puede acabar, y también tiene que ver con el largo de las prendas, los escotes, cómo está hecha la prenda. Aquí hay que tener buen ojo a medir. A lo mejor si llevas menos con el animal print es más, si es menos escote, si son menos colores, si es menos compleja la prenda, siempre se va a ver mejor. También tiendo a que el animal print sea más de temporadas donde ya es cambio de clima.
Ahorita la podemos ver en todas las tiendas, pero la verdad es que a mí me gusta más verla en cambios de temporada, en el otoño, en el invierno y en esos entretiempos donde todavía hace frío. ¿Ustedes qué opinan? Una de las prendas donde recuerdo que les hice prácticamente outfits elegantes con leggings, cómo verte siempre arreglado con unos leggings y no caer en verte vulgar. Sí, los leggings tienen dos vidas, la buena y la mala, la que te puedes ver fenomenal y la que te puedes ver terrible. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo combinamos los leggings para que no se vean vulgares. La mejor manera de combinarlos siempre va a ser con un blazer, porque el blazer te va a tapar lo que ya viene apretado. No sé si vieron, chicas, mi video sobre el mejor consejo que les pudiera dar. Si hoy me voy de YouTube, si hoy dejo las redes, hay un consejo que siempre les dejaría. Y bueno, se los voy a dejar también al final del video porque creo que es importante. Se me hace que es el mejor consejo que les voy a poder dar para que ustedes arreglen sus outfits y no me necesiten. Si se lo aprenden bien, creo que ya no me necesitan. Creo que es algo sobre el balance. Asimismo, creo que si balanceas tus prendas cuando utilizas el legging, vas a verte siempre elegante. Es decir, un legging con una prenda más formal como lo es el blazer. No caigamos en outfits que se ven baratos. En sí, el legging puede hacer que tu outfit se vea vulgar. Y finalmente, el último consejo que les puedo decir es que las prendas, el outfit se pueden mejorar, todo lo podemos mejorar, pero si la actitud no es la adecuada, nos hace ver baratas. Es decir, si no nos controlamos al hablar, si no nos controlamos al gritar, si no nos controlamos al movernos, si no nos medimos un poco, vamos a caer en que nuestra actitud va a acabar simplemente con el outfit. No podemos dejar todo a la forma de vestir ni a la forma de maquillarnos. También es nuestra actitud, mantenernos positivas, mantenernos con nuestra energía femenina de una manera positiva y balanceada, que si no has visto ese video mío, te lo voy a dejar también al final. Este es mi video sobre cómo abrazar tu energía femenina, pero tampoco polarizándote, tampoco volviéndote engreída, grosera, feminista al 100%, no. Es balancear para verte equilibrada. Una mujer bella es una mujer equilibrada. Muchas gracias por ver este video sobre errores que podemos cometer, que nos hacen ver baratas, desequilibradas, mal ante todos y en cualquier momento, y tampoco importa mucho la edad. Así que si creen que este video le puede servir a alguien, por favor compártanlos, regálenme su like, porque su like me dice que les gustan este tipo de videos o que les interesan. Y si me contestan ustedes qué opinan, me encantaría saber lo que ustedes dicen de ese lado de la pantalla. Les mando un beso, cuídense mucho, suscríbanse, que es muy importante si quieren seguir viendo videos, y les mando un besote.